Un saludo cordial a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Mario Usuga Guisado. A continuación voy a mostrar el trabajo denominado Unidad Didáctica, los números figurales, una mirada desde la teoría de las representaciones, asesorado por el doctor León Alexander Valencia, trabajo realizado para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Matemáticas. El contenido de la propuesta es el siguiente: la justificación, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, metodología, resultados y finalmente las conclusiones. Justificación. La propuesta nace a la raíz de la vivencia diaria de maestros y maestras, de los que escuchamos constantemente sus angustias, cuando a la hora de generar procesos relacionados con la generalización se trata, pues nos quedamos sin las suficientes herramientas que desde lo pedagógico, lo didáctico y lo metodológico nos proporcionen una alternativa, de las tantas que puedan haber, para abordar dicho problema. La propuesta permite que este abordaje sea sistemático, con el suficiente rigor, y que del mismo modo se puede ir dando un desarrollo paulatino a este complejo proceso. Planteamiento del problema. Desde los lineamientos y estándares curriculares se plantea que un estudiante desde sus primeros años de escolaridad debería estar experimentando con la generalización y el descubrimiento de patrones, lo que posteriormente le permitirá desarrollar ciertas habilidades como razonar, comparar, deducir, extrapolar. En el Instituto Univán se observó la dificultad para iniciar, desarrollar y potenciar el proceso de la generalización en los estudiantes de grado octavo, la cual es y será siempre una tarea titánica para los docentes y un problema complejo para los estudiantes. Y es allí cuando el alumno llega a este nivel donde aparecen los obstáculos y dificultades de orden cognitivo, procedimental y axiológico, generando angustias, apatías, desánimos, entre otros fenómenos. Objetivo general: diseñar una propuesta de unidad didáctica utilizando los números figurales como mediadores en el desarrollo comprensivo del proceso de generalización apoyado en la teoría de las representaciones de Raymond Duval. Objetivos específicos: diseñar las guías instruccionales con las que los estudiantes desarrollarán las actividades propuestas. Utilizar material concreto para posibilitar la construcción por parte de los estudiantes de las estructuras geométricas. Utilizar los números figurales como fuente de patrones y modelos para el trabajo con la generalización. Mostrar las relaciones que se pueden descubrir entre los números figurales como un primer paso en la conceptualización con la sola observación. Propiciar experiencias con procesos de generalización y búsqueda de patrones como posibilidad de acercamiento a la noción de variable. Explicitar algunas estrategias didácticas aplicables al tema de los números figurales que permitan el acercamiento a conceptos como término enésimo, suma de los n primeros términos y su simbolización. Posibilitar percepciones de la variación a partir del análisis de los números figurales representados en tablas y otros sistemas de representación. Identificar y describir las estrategias utilizadas por los alumnos de octavo grado en una tarea de generalización basada en la utilización de los números figurales. Destacar el carácter ineludible de las representaciones gráficas para comprender las estructuras numéricas. Marco teórico. El soporte teórico de la propuesta está basado en la generalización y la teoría de las representaciones de Duval. Se puede iniciar diciendo que la generalización no es una actividad exclusiva de las matemáticas, en tanto que cualquier actividad científica se vea enfrentada de una u otra manera a la tarea de generalizar, en el intento por dar definiciones, clasificar objetos o tomar decisiones a partir de la repetición de una serie de sucesos o del análisis de un cierto patrón. La actividad matemática del alumno tiene un objetivo primario, y es hacer que éste alcance esquemas generales de pensamiento, es decir, que pueda ante una situación reconocer lo particular a partir de lo general, y a la inversa, reconocer un caso particular a través de clases generales de problemas. Con esto es posible decir que lograr la generalización no se da rápido ni de manera sencilla, pero una vez logrado cierto nivel, esta capacidad puede ser utilizada para solucionar problemas y seguir avanzando hacia niveles superiores, construyendo otras generalizaciones a partir de las ya construidas. Teoría de las representaciones de Raymond Duval. Ahora voy a presentar de manera muy sucinta algunos de los elementos más importantes de la teoría de las representaciones, dado que ésta posee un cuerpo bastante robusto de elementos conceptuales y estructurales que la hacen muy rica pero a la vez compleja. Para la adquisición de un conocimiento matemático y los procedimientos que permiten su manipulación o aprendizaje, requieren tener presente la noción de representación. En tanto, su naturaleza abstracta obliga precisamente a recurrir a un conjunto de símbolos que permitan su construcción, manipulación y comunicación, puesto que este conocimiento no es directamente perceptible, a diferencia de lo que sucede en otras ciencias como la biología, física o química. Para diferenciar un objeto matemático de su representación, son estrictamente necesarios varios registros de representación de este mismo objeto, y será el paso de un registro a otro para representar un objeto matemático lo que provocará los problemas de aprendizaje. Ampliando un poco lo anterior, sucede que muy a menudo las personas confundamos los objetos matemáticos con la representación que ellos se hace, o sea, se termina estudiando la representación y no el objeto matemático. Mejor dicho, terminamos por estudiar la representación cartesiana de las rectas y no las rectas propiamente dichas, solo por colocar un ejemplo. Es por esto que se necesitan varios registros.
En palabras de Duval, el éxito o el fracaso de la enseñanza de las matemáticas será lograr que los alumnos sean capaces de cambiar de registro de representación. Para que una representación se considere registro, debe permitir entonces la puesta en marcha de tres actividades cognitivas fundamentales: la formación, el tratamiento y la conversión, que de ellas voy a hablar a continuación. El tratamiento es la transformación de una representación en otra representación en un mismo tipo de registro. Es pues una transformación interna a un registro. Así entonces, el cálculo es una forma de tratamiento propia de las escrituras simbólicas. La reconstrucción de figuras es un tipo de tratamiento de las figuras geométricas. La conversión es una transformación de la representación de un objeto en un registro de partida en otra representación del mismo objeto en un registro de llegada, conservando la totalidad o solo una parte del contenido de la representación inicial. En este sentido, la representación del objeto en el registro de llegada no tendrá el mismo contenido que su representación en el registro de partida. Por ejemplo, la descripción es la conversión de una representación no verbal, un esquema, una figura o una foto, en una representación lingüística. En la diapositiva observamos el cambio de registro de un número triangular representado en tres tipos de registro diferentes. Según lo anterior, aquellos sistemas semióticos que permitan las actividades cognitivas de formación, tratamiento y conversión se denominarán registros de representación semiótica. Para el trabajo desarrollado se tuvo principal interés en el lenguaje verbal, en el lenguaje algebraico, los sistemas numéricos y los sistemas de representación icónicas en puntos. Así pues, la representación gráfica conecta con las potencialidades de la visualización para formar conceptos y se relaciona con la geometría y la topología. La representación en forma de tabla pone de manifiesto los aspectos numéricos y cuantitativos. La fórmula conecta con la capacidad simbólica y se relaciona principalmente con el álgebra, mientras que la representación verbal se relaciona con la capacidad lingüística de las personas y es básica para interpretar y relacionar las otras tres. Los números figurales son aquellos que se pueden representar por configuraciones regulares o disposiciones de puntos que representan un cardinal mediante un modelo o figura reconocible, ya sea en el plano o en el espacio. Se tienen así los números triangulares, los cuadrados, los pentagonales, los hexagonales, etc. y otros como los sextas, estrellas y poliédricos. El sistema de representación en puntos es adecuado, pues al organizar geométricamente las unidades que componen cada número, proporciona dos informaciones importantes sobre este número. Por un lado, se visualiza un análisis aritmético del número. Un número triangular es la suma de números consecutivos comenzando desde 1. Un número cuadrado es el producto de un número por sí mismo. Un número oblongo es el producto de dos números consecutivos. Además, un mismo número puede pertenecer a varios tipos de números figurados. Por ejemplo, el 6 se dice que es lineal, rectangular, triangular y oblongo. Por otra parte, distintos números comparten un mismo tipo de configuración puntual. De esta forma, este sistema de representación permite establecer propiedades numéricas generales e identidades algebraicas. Metodología. El trabajo fue de tipo exploratorio cualitativo. El proyecto se desarrolló en el municipio de Apartadó, subregión de Urabá, con estudiantes de la institución educativa Instituto Univán, centro educativo privado ubicado en zona rural de dicho municipio. Se seleccionaron estudiantes del grado octavo con edades entre 12 y 14 años, un total de 22 estudiantes. La institución tiene un marcado énfasis en la formación en matemáticas e inglés. Específicamente, la asignatura de matemáticas cuenta con una intensidad horaria de 6 horas a la semana, en los grados sexto a noveno. El trabajo se desarrolló en tres grandes bloques: diseño, ejecución, análisis y evaluación. Para el análisis de las actividades desarrolladas con los estudiantes se tomó en cuenta el modelo de Godino, Aquén, Gonzato, autores españoles. Estos autores proponen distinguir 4 niveles de algebraización. Dichos niveles están enmarcados entre un nivel 0 de algebraización, ausencia total de razonamiento algebraico, y un tercer nivel en el que la actividad matemática puede considerarse como propiamente algebraica. Los criterios básicos para definir los niveles de algebraización fueron: generalización, como la expresión del término general de una secuencia; unitarización, como reconocimiento explícito de intensivos, o sea, generalidades y los patrones; formalización, entendido como el nombramiento mediante expresiones simbólicas, es decir, la fase de simbolización; transformación, la utilización de los objetos intensivos en procesos de cálculo y otras nuevas generalizaciones. Para distinguir cada nivel se propusieron diversas actividades que involucraron los números figurales, progresiones, secuencias, tablas y dibujos. Enfatizo en que el nivel no lo da la actividad en sí misma, sino la forma como el estudiante aborde la solución. Resultados. Para el análisis de resultados, en esta diapositiva se muestran las convenciones utilizadas en los diferentes tipos de actividades o actuaciones que hicieron los estudiantes. Para el descubrimiento del patrón, la P;
para la traducción entre los sistemas de representación y los registros, la T, para continuación de una secuencia, la C, para la extrapolación de un término en una secuencia, la E, para la obtención de los primeros términos a partir de un término general, la O, y para la expresión de un término general, la G. Aclaro que esta actuación de la obtención de términos generales a partir de un término general calificado con la O es una actividad que, si bien los autores la proponen, yo no la tuve en cuenta en el desarrollo de las actividades. Esta tabla resume los resultados obtenidos por los estudiantes en las diferentes actuaciones en cada una de las actividades, de la 1 a la 7, y una actividad final 9 con estos respectivos porcentajes. Mientras se observan los resultados, les voy contando que en las actividades 1, 2 y 3 y 4 se tuvo como objetivo pasar al estudiante por una etapa exploratoria donde interactuaba con situaciones sobre generalización y percepción de patrones y donde se utilizaron secuencias numéricas gráficas y de puntos. En las actividades 5 y 6 se le brindaron elementos sobre la teoría de progresiones aritméticas necesaria para el trabajo con números figurales. En las actividades 7 y 8 se desarrolló el trabajo central con los números figurales, y en la actividad 9 se realizó un ejercicio que permitió lograr la forma general de los números figurales en los registros verbal y algebraico. En general, para las diferentes actividades se logró observar que los estudiantes realizan la extrapolación de términos, que logran realizar traducción entre los sistemas simbólicos, es decir, logran la conversión. No hay reconocimiento de la paridad de los números. Al tener conocimiento previo de los números figurales, presentan confusión de impar con triangular y de cuadrado con par, que hay dificultad para extrapolar algunos términos en algunas secuencias. Esto puede obedecer a una identificación parcial o equivocada del patrón. No se logra una correcta simbolización. No se logra la generalización en la mayoría de los estudiantes. O sea, hay un rango entre un 33 y un 54% que están logrando la generalidad. Con lo anterior, podemos decir entonces que los estudiantes se encuentran entre un nivel 0 y un nivel 2 de algebraización. Recordemos que el nivel 0 es una ausencia total de razonamiento algebraico, pues si bien todos los estudiantes logran distinguir un patrón, tan solo el 62% se limita únicamente a escribir los términos que siguen en la secuencia, es decir, realizan un conteo aritmético. Otro grupo se encuentra en el nivel 1, pues fueron capaces de establecer una regla general cuando expresan, por ejemplo, que cada figura tiene un triángulo más que la anterior. El nivel 2 de algebraización se encuentra entre un rango de un 33 y un 54% de los estudiantes que son capaces de expresar la generalidad, pero no operan sobre ella. Por ejemplo, para el caso de los números impares, ellos logran establecer la relación n más n menos 1, pero no la escriben como 2n menos 1. En la actividad final, cuando se hizo el ejercicio utilizando el material manipulativo, los estudiantes fácilmente lograron diferentes relaciones que expresaron como, comillas, que los números del orden más los cuadrados son iguales a los oblongos, cierro comillas. De modo similar, la relación entre triangulares y los oblongos es expresada sin dificultad cuando dicen, abro comillas, que multiplicándose los triangulares por 2 dan los oblongos, cierro comillas. En la diapositiva se observan las fotos del material utilizado, que fueron hexaderos en material plástico, y esta es la forma de configurarlos a la hora de establecer las relaciones que acabamos de expresar. Conclusiones. La generalización depende tanto de la detección de un patrón como la identificación de un patrón que sea adecuado. Pese a la presencia del sistema de representación gráfico icónico en los enunciados de las actividades, la mayor parte de los estudiantes que generalizaron trabajaron previamente en el sistema de representación con números. La predominancia de la generalización verbal hace cobrar importancia a otras formas de expresar la generalización diferente a la algebraica. A la luz de los resultados, cabe pensar que la generalización verbal es una forma más accesible para estos estudiantes que la algebraica. Lo anterior lleva a pensar que los procesos de desarrollo del lenguaje algebraico y de representación simbólica deben ser asumidos con mayor rigor en los diferentes niveles. Los números figurales tienen la ventaja de permitir múltiples registros de representación, lo que los hace flexibles y de fácil acceso y reconocimiento y de múltiples utilidades didácticas. Se encontró un proceso difícil que es la simbolización, pero no se puede esperar a llegar a niveles avanzados de escolaridad para ir introduciendo a los estudiantes en el manejo adecuado de los símbolos. Es necesario hacerlo desde etapas tempranas. La configuración en puntos es una potente forma de registro, pues permite realizar fácilmente asociaciones y la actividad de conversión entre los objetos matemáticos y percibir patrones y irregularidades. El proceso de generalización es lento y complejo. Muchas gracias a todos los presentes.